¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este semanal. En esta ocasión les voy a presentar las noticias más importantes que se registraron del 20 de noviembre al 24 de noviembre. Tengo una responsabilidad grande porque en esta ocasión voy a estar nada más yo conduciendo, pero no se preocupen que mi compañera Ilse García de alguna manera está presente porque esta selección de noticias que ustedes van a encontrar la elaboró ella, entre las dos ahí. Hoy vamos a construir este programa para ustedes, así que quédense aquí en el semanal. Vamos a un corte muy rápido. Este lunes 20 de noviembre empezamos con información electoral, porque Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia con el partido Morena, PT y el Partido Verde, así como Xóchitl Gálvez, la representante del Frente Amplio, que ustedes ya saben, lo conforma el PAN, PRI y PRD, y Samuel García, representando a Movimiento Ciudadano, iniciaron sus campañas. Esto lo hicieron ya oficialmente porque el lunes inició el periodo de precampañas, aunque, pues bueno, ya los meses pasados en redes sociales, en espectaculares, escuchamos y vimos bastante su imagen, pero el lunes empezó oficialmente el periodo de precampañas. ¿Y cómo empezó? Pues con estas y este aspirante publicando sus primeros spots rumbo a estas elecciones presidenciales de 2024. Sheinbaum Pardo, que es la precandidata de Morena, subió a sus redes un spot en donde afirmó: no queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. También un día antes, el domingo, ella recibió su constancia que la confirma como precandidata de Morena y estos partidos de la alianza. Y de igual manera, el día lunes, Claudia Sheinbaum arrancó su precampaña en un evento desde Veracruz. Ahí estuvo acompañada de Rocío Nale, ella es la virtual candidata de Morena en esa entidad. Y quiero destacar este mensaje que da Sheinbaum. Pidió recordar lo que ocurrió en el pasado reciente, porque dijo: hay que decirlo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección. Hago énfasis en esto porque precisamente la precampaña de Xóchitl Gálvez, la aspirante del Frente Amplio, pues se ha enfocado a esta población más joven. ¿Por qué lo digo? Porque sus redes están muy focalizadas, no sé, en TikTok, en hacer videos chistosos, y también lo mismo hace Samuel García, el precandidato de Movimiento Ciudadano. Xóchitl Gálvez, en el arranque de su precampaña, inició con un spot donde recuerda sus orígenes en Tepatepec, Hidalgo, donde ella nació ahí, y ella comenta: ahí creció y vendió gelatinas para ayudar a su familia. La precampaña de la precandidata del Frente Amplio por México inició en Coyuca de Benítez, Guerrero, uno de los dos municipios más devastados por el huracán Otis. Y también en cuanto a Samuel García, el precandidato que está representando a Movimiento Ciudadano, pues muy como ya se caracteriza, en sus redes sociales ha compartido spots en donde inició recordando las polémicas que lo han marcado en redes sociales. Por ejemplo, pues mencionando cuando habló de ganar un sueldo pequeño, ¿no?, de 50,000 pesos al mes. Con eso arranca Samuel García, y también tiene un discurso donde le habla a los jóvenes. Les pide pues no regresar al pasado, y con una forma de hacer política más pues dirigida a la juventud. Ahí los vemos, Samuel García, claro, cerca de Mariana Rodríguez, la influencer, que lo ha posicionado y que lo ayudó a posicionarse antes de ganar la elección allá en Nuevo León como gobernador. También el mismo lunes 20 de noviembre, una encuesta de Las Heras pues planteó una catástrofe para el Frente Amplio por México. Esta encuesta mostró que Claudia Sheinbaum Pardo, la representante la precandidata de Morena, tiene una amplia ventaja
con 66% de las preferencias frente a Xóchitl Gálvez con un 14%. Es decir, son 52 puntos porcentuales de diferencia. Samuel García está con un 6% y Eduardo Verástegui, que está buscando ser un candidato a la presidencia, pero de manera independiente, representando a la derecha, solo registró 2% de las preferencias. Ahí vemos la gráfica. Sheinbaum tiene un 71% de reconocimiento frente al 51% de Xóchitl Gálvez. Y pues ahí vemos las cifras, bastante amplia la diferencia. Y en ese sentido, por eso también, pues esta semana Xóchitl Gálvez ha hecho movimientos en su equipo de pre-campaña, y también un anuncio que más adelante les voy a decir, ya que lleguemos a los últimos días de la semana, pero esto pasó el lunes 20 de noviembre, es una introducción de los temas electorales que vivimos en estos días. No nada más en México, también el lunes amanecimos con mucha información porque un día antes, el domingo, se realizaron las elecciones presidenciales en Argentina. Ahí pues fue electo el ultraderechista Javier Milei. Y hubo reacciones aquí de políticos y políticas mexicanos. Una de ellas fue Xóchitl Gálvez, la representante del Frente Amplio. En su cuenta de X escribió: en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo. Esto llama la atención porque Xóchitl Gálvez en otras ocasiones se ha descrito como trotskista, progresista y a favor del aborto. Sí destaca bastante la incongruencia de estos mensajes porque Javier Milei, el que fue electo presidente ahí en Argentina, ha sido muy claro, está en contra de la educación sexual integral. Y bueno, parte de esa educación sexual integral está recordar que el aborto es un derecho. También el creador de la Alianza del Frente Amplio por México, Claudio X González, el empresario, se unió a esta celebración de Xóchitl Gálvez también en la red social X. Escribió: cayó el pernicioso peronismo en Argentina, siguiente parada, la caída del pernicioso morenismo en México. El populismo autoritario y destructivo tiene que ser derrotado por la vía democrática. Bueno, ahí está el mensaje, no lo voy a leer todo, pero eso es, en resumen, lo que mencionó Claudio X González. Otros políticos mexicanos que se pronunciaron a favor de la elección de Milei fue Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox, también el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, y quien pues ha sido señalado por no pagar impuestos, millones de pesos en impuestos. También la senadora Lili Telles festejó esta elección en Argentina, puso en su cuenta de Twitter: bravo Argentina, bravo Milei, es por la derecha como se rebasa a la izquierda. Ahí están algunos de los personajes que se pronunciaron. Ricardo Salinas Pliego calificó este triunfo como histórico y felicitó al presidente electo allá en Argentina, con esta frase que él repite en sus redes sociales: que viva la libertad y la prosperidad incluyente. Bueno, eso en cuanto al lunes. Vamos a retomar más adelante este tema de Javier Milei, lo polémico que ha sido y las reacciones que ha generado aquí en México. El mismo lunes también fue importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia, publicó, me voy a regresar un poquito, publicó ese lunes un decreto en donde declaró área propietaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano, de modo que este servicio concesionado de transporte de carga va a poder ofrecer traslado a las personas. Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y señala que estas vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas van a dar preferencia al servicio público, a prestar el servicio de manera pública para pasajeros, pero pues también se va a respetar el servicio público de transporte ferroviario de carga. Aquí rápidamente las rutas de esta primera etapa que ya se anunciaron van a ser México, Veracruz, Coatzacoalcos,
el aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, el México, Querétaro, León, Aguascalientes, también la ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, la ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, y por último, la ruta Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Ahí está ese decreto que se publica el lunes 20 de noviembre. Vamos ahora a avanzar al martes 21 de noviembre. Ya les decía que tenemos información sobre Javier Milei, todas las reacciones. Se pronunció ese día el presidente López Obrador sobre la elección del ultraderechista Milei en Argentina. Aseguró que México no corre el riesgo de que un candidato de ultraderecha gane las elecciones y dijo: esta es una cita, aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo, sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías. Vamos a escuchar qué comentó el presidente ese martes 21 de noviembre. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir. Ustedes cuéntenos en los comentarios qué opinan de esta elección allá en Argentina. Y era importante destacar este pronunciamiento del presidente López Obrador, porque algo que hemos visto, al menos en Twitter, en redes sociales, es esta preocupación porque después de esta elección en Argentina sigan creciendo estos gobiernos de ultraderecha en otros países de América Latina, pues incluyendo a México. Entonces ahí está la opinión que tiene el presidente López Obrador. Ustedes, ya les dije, cuéntanos qué es lo que piensan. El martes también les tenemos información que publicamos aquí en Sin embargo, es un reportaje sobre cómo los priistas, después de tener años militando en ese partido, ahora están saltando al Partido Verde para asegurar cargos con Morena, que es su aliado. En este reportaje retomamos los casos de Eduardo Ramírez Aguilar, quien será el candidato en Chiapas de Morena, pero que antes perteneció al Partido Verde. Se afilió a Morena en 2018 y ya va a ser el representante del partido allá en Chiapas. Pero también está el caso de Yucatán del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Él dejó el PRI después de más de 40 años de militancia para incorporarse al Partido Verde. Y también algo similar hizo el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue exgobernador con el PRI, pero hace unos meses, dejó el PRI para incorporarse recientemente al Partido Verde. Vamos a ver este video y ahorita regresamos. Políticos que militaron en el PRI y el PAN se acercan ahora al Verde Ecologista para, de la mano de Morena, asegurar un cargo rumbo a las elecciones de 2024. Por ejemplo, en Chiapas y Jalisco, las personas designadas por Morena para competir también representarán al Verde Ecologista de México, el partido que desde su creación ha sobrevivido a base de alianzas con las fuerzas políticas en el poder. Eduardo Ramírez Aguilar será el candidato en Chiapas. Antes perteneció al Partido Verde,
al que confrontó con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y se afilió a Morena en 2018. En Jalisco, la diputada federal Claudia Delgadillo, relacionada con el círculo del exgobernador priista Aristóteles Sandoval, será la candidata debido al criterio de paridad de género. La apertura de Morena a políticos con carreras lejos de la izquierda que hoy buscan resguardo en el verde ecologista molestan a militantes de distintas entidades. Horas antes de que se conocieran los resultados de la encuesta interna de Morena, el legislador Antonio Pérez se opuso a que el Verde proclamara su candidatura como la ganadora, aunque días después confirmó su respaldo a la candidatura Claudia Delgadillo. Mientras que morenistas como la regidora de Guadalajara, Candelaria Ochoa, destacaron la importancia de que el partido sí respalde a sus perfiles. Lo primero que veo es que la Comisión Nacional de Elecciones tomó una decisión, designar a Claudia Delgadillo, y que lo que corresponde pues es apoyar la candidatura de Claudia. Yo creo que hay una decisión tomada. Por supuesto que había muchos perfiles, había otras compañeras, compañeros. La Comisión Nacional Electoral toma esa decisión, pues lo que nos corresponde como militantes de Morena, pues es apoyar la candidatura de la persona designada. Mientras que en Yucatán, donde también habrá elecciones, destaca el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien dejó el PRI luego de más de 40 años de militancia para incorporarse al verde ecologista. Lo mismo hizo el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Semanas después de dejar el tricolor, anunció su adhesión al Partido Verde junto a los alcaldes y diputados locales que en junio renunciaron al PRI. En Puebla, morenistas critican que el partido Guinda abra las puertas a políticos relacionados con otras fuerzas políticas. En esa entidad, el Verde impulsará para la alcaldía de Puebla a Antonio Gali López, hijo del exgobernador panista Antonio Gali Fayad. El diputado morenista Alejandro Carvajal, quien busca el mismo cargo, cuestiona el respaldo de su partido a José Chedraui, empresario y exlíder del PRI. Y nos preocupa, y genera una molestia en lo general en Morena dentro de las personas que coinciden con la izquierda, no nada más por un tema de desplazamiento, sino el peligro de que el partido ya pues básicamente sea rentado a gente de otros intereses que no tienen nada que ver con la posición de la Cuarta Transformación. Los intereses de los políticos de partidos ajenos a Morena coinciden con la estrategia implementada por el Verde, un partido satélite desde hace años que se ha caracterizado por mantenerse cerca de los punteros en las encuestas. Así acompañó al PAN en el 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México, y en 2012 al PRI, cuando fue electo Enrique Peña Nieto. Ahora hará lo mismo en la elección federal y las estatales de 2024 al competir en alianza con Morena. Ahí tienen la información sobre qué están haciendo priistas, expanistas para pasar ahora al Partido Verde. Si quieren leerlo completo, el texto está en el sitio web de Sin embargo. Me voy a seguir con una noticia muy polémica que se registró el martes 21 de noviembre, y es que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se pronunció en contra de las dirigencias del PAN, PRI y PRD. Hay que recordar que es esta alianza quien la posicionó para gobernar actualmente, como lo hace la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque ella no milita en alguno de estos partidos, durante su campaña, Sandra Cuevas, si ustedes revisan sus redes sociales, está con chalecos del PRD, con gorras, usa en sus eventos globos
o banderas amarillas. Entonces, sí había una relación con el Frente Amplio por México, y ella había externado su interés por representar a esta alianza rumbo a la elección para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Ahí estamos viendo un video de Sandra Cuevas en esa conferencia amplia que da el día martes. Ahí lo que dijo fue que cuando ella llega a la dirigencia de la alcaldía Cuauhtémoc, también militantes del PAN la citaron a una reunión en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez. Ahí afirmó que el panista Jorge Romero se comprometió con ella para que, como parte de la sociedad civil, pudiera competir por la capital del país, y si no, pues ella tendría una posición asegurada. Pero la alcaldesa Sandra Cuevas denunció que esto no se cumplió, y posteriormente otros 2 panistas más recientemente le comunicaron que las dirigencias del PAN y del PRD no la quieren. Esta denuncia la hace Sandra Cuevas después de que, como ustedes sabrán, el Frente Amplio por México confirmó que Santiago Taboada, el panista Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, será quien los represente en la Ciudad de México por la jefatura de gobierno. Sandra Cuevas también dijo que buscó a Jesús Zambrano para hablar con él, para cuestionarle por qué la excluyeron de participar en este proceso. Dijo que el perredista la recibió estando alcoholizado, con una actitud prepotente, y detalló que Jesús Zambrano le cuestionó atreverse a buscar la candidatura. De acuerdo con esta versión de Sandra Cuevas, Jesús Zambrano le habría dicho: pues haz lo que quieras, con el PRD no cuentas. Polémico por esto que les decía, el PRD respaldó a Sandra Cuevas cuando estaba compitiendo para gobernar la alcaldía de Cuauhtémoc. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó Sandra Cuevas en esa conferencia del martes. Y ustedes recordarán lo que sucedió desde el primer día que yo salí a recorrer las alcaldías en Iztapalapa, en la central de Abasto, en donde no locatarios, sino gente del mismo gobierno de Morena nos provocaron, nos robaron motocicletas y hubo ahí una trifulca. 3 días después, a mí me busca el Partido Acción Nacional. Me citan en un restaurante en el sur, en la alcaldía del otro candidato del Partido Acción Nacional, y me citan Jorge Romero, diputado, me cita Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, y me cita también Taboada, otro candidato a ocupar la jefatura de gobierno. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que estuviera Jorge Romero, porque para quienes no lo saben, vecinas y vecinos, quien toma las decisiones en el PAN es Jorge Romero. Y sentados los 4, me dice: Sandra, vine personalmente a hablar contigo, porque este par de pendejos, refiriéndose a Taboada y a Ataide, no saben el valor político que tú tienes. Por eso vine a acordar yo contigo. Vine a acordar contigo y a decirte que no queremos que te vayas, que reconocemos el trabajo que has hecho en la Cuauhtémoc, que reconocemos que has salido a defender al frente siempre, que has sido oposición. No queremos que te vayas. Yo me comprometo a que tú puedas, como parte de la sociedad civil, contender, participar por la jefatura de gobierno. Pero que si no quedas, habrá posiciones para ti. Y lo estoy diciendo yo, Jorge Romero. Nos dimos la mano, hubo un acuerdo. Sin embargo, resulta que no se cumplió ese acuerdo. Y después llega Taboada y Ataide y me dicen:
Ese es un fragmento de los señalamientos que hizo Sandra Cuevas el día martes, y quiero corregir aquí porque yo les comenté que los militantes del PAN la buscaron, dije, después de que fue electa, pero no, la buscaron días después de que inició su gira por las 16 alcaldías del país. Esto fue en septiembre, el 25 de septiembre. Entonces, en esos días fue cuando la buscan desde el PAN, todavía para plantearle que podría ser representante, ¿no? de acá del frente. Entonces, bueno, de acá del frente, de allá del Frente Amplio por México. Eso en cuanto a Sandra Cuevas. Les invito a que escuchen lo mejor, lo más destacado de este mensaje en el canal de Sin embargo al aire cuando terminen de ver el semanal, porque la verdad dio datos interesantes sobre Ricardo Monreal, por ejemplo, en Morena, más sobre Alejandro Moreno, sobre el PAN que dirige Marco Cortés. Entonces, bastante interesante lo que dijo, porque pues evidenció una manera de comportarse de los dirigentes del PAN, PRI y PRD. Ahora vamos al miércoles 22 de noviembre, porque voy a hacer aquí una mención pequeña. A la par de Sandra Cuevas, también Adrián Rubalcaba, él es alcalde con licencia de Coajimalpa, ya había externado su interés por representar al Frente Amplio, representando al PRI, él es del PRI, pero recientemente, hace unos días, él denunció que tampoco se les tomó en cuenta para participar en el Frente Amplio, y el miércoles hace una conferencia, lo estamos viendo, y aseguró que su renuncia al PRI está suspendida hasta que se resuelva una impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral por la designación de Santiago Taboada como el precandidato del PRI-PAN-PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues ya les decía, desde el 18 de noviembre él había dicho que renunciaría al PRI, después cambia su discurso, el miércoles dice que no, pero sí acusó a Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, y a Xóchitl Gálvez, la precandidata del Frente Amplio, de mentirle y simular un proceso democrático. Lo quería comentar porque, ya saben, Adrián Rubalcaba, Sandra Cuevas son cercanos, al menos es lo que han dejado ver en sus redes sociales con distintos videos, fotos, publicaciones que hacen. El miércoles 22 de noviembre también hubo toda una polémica. Bueno, esta es una información que ya tiene tiempo, fue desde el julio de 2018, pero les comento que es el miércoles porque es cuando la llevamos aquí en Sin embargo y que ustedes pueden revisar con más calma después, pero aquí les doy un adelantito. Publicamos un texto que se titula El día que Javier Milei, vino a México y dijo que los chairos tienen el pene chiquito. No puedo evitar reírme, pero son las expresiones que Javier Milei ya hacía desde el 2018. Esta visita la hace a México antes de la jornada electoral del 1 de julio del 2018, en la que fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa pues a la izquierda acá en México. Javier Milei en esa ocasión dictó una conferencia en un acto que estuvo caracterizado por expresiones machistas y clasistas, en la que expuso esta expresión, la que les comentaba, que los chairos son personas resentidas, mediocres, que odian la libertad. Estas son palabras constantes que actualmente usa el presidente Javier Milei, es decir, son constantes en el discurso de este presidente electo. Las usa para insultar a quienes demandan una repartición equitativa del capital. Es parte del discurso con el que se dio a conocer y con el que destacó en las elecciones, en el proceso electoral de allá de Argentina. Vamos a ver este video con información de Obed Rosas. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio no va a pedir pene cortala.
Esta declaración de Javier Milei se dio semanas antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2018, en la que triunfó Andrés Manuel López Obrador y la izquierda en México. Fue el 12 de mayo de 2018 cuando el hoy presidente argentino dictó una conferencia de prensa en el país, un acto colmado de expresiones machistas y clasistas. Ese Milei habló sobre los valores del capitalismo junto a la influencer ultraderechista Gloria Álvarez y se convertiría más de 5 años después en presidente de la Argentina, gracias a ese discurso incendiario que le valió aplausos cuando visitó México. Javier Milei ganó la presidencia de su país al prometer tiempos mejores de un país sumido en constantes crisis económicas y con una inflación que se encuentra en una tasa anual superior al 140%. Milei, que se autodenomina anarcocapitalista, ha dicho que eliminará el Banco Central y ha impulsado la idea de reemplazar la moneda local con el dólar para controlar la inflación. Su campaña estuvo tan ligada a ese concepto que en sus mítines los simpatizantes llevaban enormes billetes de $100 con una imagen de su rostro. Ya como presidente, aclaró a Radio Mitre que la inflación se encuentra tan arraigada que solucionarla le podría tomar incluso la mitad de su mandato de 4 años. Nos parece importante recordar este episodio de Javier Milei para que terminemos de entender a este personaje, al presidente electo de Argentina, también para quienes no lo conocían o ya lo conocían y quieren pues saber un poco más. También el día miércoles, Sin embargo, les presentamos un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, donde expuso que la crisis que atraviesa el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, no solo la podemos medir a través de las encuestas ni de las entidades que ha perdido en los últimos años, también por el poder que ha perdido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En las últimas 2 legislaturas, en ambos espacios, el PRI tiene los peores niveles registrados desde 1960. Esto es de acuerdo con una revisión hecha por nuestra compañera Daniela Barragán para Sin embargo. Los números coinciden con el triunfo de Morena desde 2018 y con la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia del PRI. Vamos a ver este video con información de nuestra compañera Daniela Barragán. Mexicano durante los últimos 60 años es una muestra más de la decadencia del Partido Revolucionario Institucional. En las últimas 2 legislaturas, este partido, que por años presumió su aplanadora, tiene los peores índices de representación en las 2 cámaras que permiten respaldar o bloquear el proyecto del gobierno en turno. Aunado a la disminución de votos, las rupturas internas han terminado en renuncias de senadores y diputados que se han sumado a bancadas de otros partidos. El PRI durante años fue mayoría en ambas cámaras. Eso le permitió a los presidentes en turno, tanto a los de su partido como a los del Partido Acción Nacional, contar con un legislativo que aprobó leyes de madrugada, en fines de semana o días festivos. Pero a un año de las elecciones en las que se renovarán a 128 senadores y 500 diputados, el PRI figura más como un partido satélite, es decir, que depende de las alianzas para mantener una relevancia. Actualmente, en la Cámara de Senadores, el PRI cuenta con 10 representantes, lo que lo coloca al mismo nivel que al Partido Verde Ecologista de México y por debajo de Movimiento Ciudadano. En diputados tiene 70 representantes, convirtiéndose en la tercera fuerza. En las últimas 2 legislaturas, en ambos espacios, el PRI tiene
los peores niveles registrados desde 1960, de acuerdo con una revisión hecha por Sin embargo. Estos números coinciden con el triunfo del partido Morena en 2018, con la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI y la posterior alianza que conformó con el PAN y PRD. En las legislaturas 64 y la 65, que es la actual, el PRI logró tener en el Senado 14 y 10 representantes y 50 y 70 en diputados respectivamente. Esos números contrastan con las legislaturas que corresponden al regreso del PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, que son las de 2012-2018. En ese primer periodo llegaron a ser 212 diputados y 52 senadores. Esto significa que de 2012 a 2021 el PRI perdió el 80% de su representatividad en el Senado y el 67% en la Cámara de Diputados. Aunque hubo periodos de pequeñas crisis de representatividad, esos son los índices más bajos del PRI. Primero, en la Cámara de Diputados, desde 1962, cuando la Cámara estaba compuesta por 400 escaños, el PRI siempre fue mayoría. En ese periodo, hasta 1985, la cantidad de diputados priistas tuvo un crecimiento del 64%, al crecer de 176 a 289. Desde entonces hasta 2018, el crecimiento se mantuvo. Ya con una Cámara compuesta de 500 representantes, el PRI llegó a tener hasta 320 diputados en 1991. En 2006, tuvo una crisis en la que bajó a 106, pero se recuperó en la siguiente legislatura en la que tuvo 242. En la Cámara de Senadores, al ser una cámara con menos espacios, el poderío del PRI fue más palpable. De 1962 a 1991, el PRI tuvo el control de casi la mitad del Senado con legislaturas con 60 curules, pero después de 1993, tras la reforma que incrementó a los senadores de 64 a 128, el poder del PRI creció en legislaturas en las que tuvo hasta 95 senadores. La debacle inició en el año 2000, cuando pierde por primera vez la presidencia de la República. En ese año obtuvo 60 puestos y 3 legislaturas después se redujo a la mitad. Tuvo un nuevo aire con Peña Nieto hasta ahora, que es una fuerza minúscula. Al jueves 23. Por eso voy a aprovechar para pedirles sus likes, que sigan comentando y compartiendo este resumen semanal, pero sobre todo nos ayudan mucho con sus likes. Este jueves 23 de noviembre se publicó en Sin embargo una crónica de nuestro compañero, el periodista Álvaro Delgado, sobre la conferencia que impartió la política guatemalteca Gloria Álvarez en la UNAM. Pues generó mucha controversia, porque a esta política ella misma se describe como libertaria, pero estudiantes de la UNAM se pronunciaron en contra de su conferencia. Esa conferencia la impartió en la Facultad de Derecho. A la salida de esa conferencia había al menos 5 jóvenes con banderas rojas que en letras negras enaltecían al comunismo. Les invito a que vean más adelante, cuando tengan un tiempo, la crónica que hizo Álvaro Delgado. Ahí estamos viendo a los estudiantes que se pronunciaron en contra de esta conferencia que da la política guatemalteca Gloria Álvarez. ¿Por qué es tan polémica? Bueno, incluso en su discurso dio de qué hablar al ser cuestionada sobre la opinión que ella tiene respecto a los empresarios que deciden no pagar impuesto. Ella pues replicó el discurso, por ejemplo, que ha hecho Grupo Salinas, donde es empleada desde 2015. Este discurso que apunta que los empresarios prefieren no pagar impuestos porque estos se los roban y mejor pues los invierten a otros aspectos, ¿no? Para la sociedad, para elaborar, ella comenta, carreteras,
para más recursos en educación, pero bueno, mejor revisen con mucha atención esta crónica de Álvaro Delgado sobre la conferencia que da Gloria Álvarez en la UNAM y pues que va a la par de toda esta polémica que ha generado general en América Latina la elección del presidente Javier Milei de ultraderecha, quien también enaltece estos principios que él dice son libertarios. El mismo jueves 23 de noviembre, también una noticia importante es que la Fiscalía General de la República pues recibió un nuevo revés en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, porque una jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos. Esta residencia que había sido, que se le quitó por parte de la Fiscalía mientras se resolvían los procesos penales que están abiertos en su contra. ¿Por qué es tan importante esta residencia? Bueno, porque la Fiscalía apunta a que la compró a través de dinero que recibió, pues con dinero obtenido de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido este delito como lavado de dinero. Por eso, pues ahora la jueza, ahorita les doy el nombre, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza segundo de distrito en materia de extinción de dominio, resolvió devolverle esta propiedad a Emilio Lozoya. Dijo que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República, con la que la Fiscalía buscaba pues quedarse con la residencia de Lozoya, que se ubica en Lomas de Bezares. Es polémica también esta decisión porque no es la primera vez que la investigación contra Emilio Lozoya por alguno de los casos por los que está investigado, pues se cae. Ya recordamos, y quienes no los recuerdan, acá se los informamos, de lo que decidió un juez también apenas ahorita les doy el mes, en agosto, a finales de agosto, un juez ya había decidido en el caso agronitrogenados, donde se le acusa a Emilio Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez decidió que ya no tendría que pagar el acuerdo reparatorio porque el empresario Alonso Encira ya estaba pagando este acuerdo. Bueno, pues en esta ocasión lo que define una jueza es entregarle la casa a Emilio Lozoya. Más tarde hubo un pronunciamiento del presidente López Obrador, esto lo voy a mencionar así muy rápido, pero ya lo más reciente es que hubo un posicionamiento del presidente cuestionando el fallo de la jueza. Dice que son errores pues prácticamente diarios que comete el Poder Judicial, los calificó como supuestos errores técnicos. Lo que también es cierto y que no hay que perder de vista es que desde el inicio, desde que Emilio Lozoya es acusado en México por toda la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, por los sobornos que habría recibido en el caso agronitrogenados para comprar esta planta, aunque ya estaba en condiciones pues como chatarra. Desde que inicia esta investigación en su contra, pues también la Fiscalía ha presentado fallas importantes y pues también eso ha llevado a que varias de las cuestiones que plantean no se concretan. Les recuerdo este proceso, esta detención de Emilio Lozoya Austin ya se extendió, él fue detenido desde 2019, entonces pues bueno, esto es un nuevo revés para la Fiscalía en uno de los casos contra Emilio Lozoya Austin. Ahora vamos a compartirles un video que elaboró la unidad de multimedia aquí de Sin Embargo sobre quién es un personaje a quien la Fiscalía reconoce como Néstor Isidro Pérez Salas. La Fiscalía lo identifica como el Nini y también lo acusa de estar trabajando de cerca con esta organización de los Chapitos en Culiacán, Sinaloa. Pero vamos a ver un video porque precisamente el día jueves un juez de distrito en materia penal le otorgó una suspensión contra una posible extradición
a favor de este personaje. Vamos a escuchar este video. Néstor Isidro N., alias El Nini, identificado como jefe de seguridad de los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa, pero ¿qué se sabe de él? De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Néstor Isidro Pérez Salas es considerado uno de los líderes del aparato de seguridad de los Chapitos y trabaja directamente para quien es la mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Óscar Noé Medina. Su labor, según la ficha que se despliega en la página oficial de esa dependencia, tiene responsabilidad directa dentro del aparato del cártel de Sinaloa dentro de la entidad del mismo nombre. El 22 de febrero de 2021, un gran jurado federal de Estados Unidos, reunido en el Distrito de Columbia, presentó una acusación contra Néstor Isidro Pérez, acusándolo de conspiración para tráfico de cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y represalias contra testigos. El 4 de abril de 2023, plantea la descripción del Departamento de Estado, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York, presentó una acusación contra Néstor Isidro Pérez Salas y otros, acusándolos de participar en una empresa criminal continua, conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para lavado de dinero. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta este 22 de noviembre de 2023 una recompensa de hasta $3 millones por la información que conduciera al arresto o condena de Néstor Isidro Pérez Salas. Además, El Nini ha sido señalado como el encargado de enfrentar a las fuerzas federales el pasado 17 de octubre de 2019 en Culiacán, cuando habían detenido a Ovidio Guzmán López y que tras los violentos ataques, tiroteos y amenazas lograron liberarlo. De la misma forma, en enero pasado, en la localidad El Tamarindo, en un segundo intento por detener a Guzmán López, El Nini operó durante los ataques contra las Fuerzas Armadas oficiales, en el que incluso fue atacado el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Y llegamos ya a la información del viernes 24 de noviembre. Va a ser muy breve porque, como saben, pues todo el día hay información, hay datos y todo se va desarrollando aquí en tiempo real en el sitio web de Sin embargo. Pueden encontrar la información más reciente, pero antes de irnos yo les dejo esta información, y es que la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, anunció cómo va a quedar ahora su equipo de trabajo. Nombró a Maximiliano Cortázar Lara, un panista formado en candidaturas como la del expresidente Vicente Fox. Lo nombró coordinador general de comunicación de su campaña y también fue coordinador en el equipo de Felipe Calderón Hinojosa. Ahí fue coordinador general de comunicación, igual de su campaña. La senadora con licencia Xóchitl Gálvez dio a conocer esta noticia a través de un boletín que fue avalado por los integrantes de este Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, y aseguró que Maximiliano Cortázar tiene una amplia experiencia y reconocida trayectoria en el área de comunicación política. También en el video que ella comparte, pues hace ahí como un chiste y dice, tú sí tienes experiencia, ¿no?, en ganar campañas. Ahí le estamos viendo, es él al que está señalando, el que está a su lado, en la esquina, lo estamos viendo. También anunció a Luisa Alejandra Latapy Renner. Ella la nombró coordinadora de vinculación institucional. Dijo que va a contribuir ampliamente al desarrollo de su campaña. También en este video pues vemos a Santiago Krill, al panista,
dijo que ambos van a conformar su campaña presidencial. Es importante que recordar, quienes no ubican a Alejandra Latapy, ella participó en este comité que creó el Frente Amplio, que dijo que era un comité imparcial, ciudadano, por su experiencia en órganos electorales. El IFE, que antes era, bueno, el hoy INE, antes IFE. Alejandra Latapy tiene experiencia allá, fue parte de ese comité en el que se seleccionó a quienes competirían por representar al Frente Amplio, y pues bueno, ahora oficialmente ahí está, en la campaña de Xóchitl Gálvez. Esta información pues es también importante por esta experiencia que tiene Maximiliano Cortázar con expanistas, bueno, panistas también, como Vicente Fox, pero algo importante es que justamente hoy se da a conocer un mensaje que hace Xóchitl Gálvez en Guanajuato durante una plenaria de diputados locales del PAN allá en ese estado. Ella les dice, reconoce que solo es conocida en 50% del país, por eso les pide que dejen las redes y que salgan a las calles a hablar de ella. Dice esta cita, les voy a compartir una cita de un texto que se publica este viernes 24 de noviembre, aquí en Sin embargo. La cita es: mientras ellos tienen millones de pesos, nosotros tenemos millones de corazones. Necesitamos localizar a ese millón de Xochitl lovers que firmó para la candidatura de una servidora, que ese millón salga a las calles a hacer campaña. Fue lo que dijo. Bueno, yo haría esta precisión porque pues hay que recordar que al final ya Xóchitl Gálvez no fue electa mediante elección, como había anunciado el Frente Amplio, que sería la selección de su candidata o candidato, sino que fue una decisión que toman las dirigencias y pues bueno, no llegó a esta elección que comentó, que había anunciado el Frente Amplio. Pero bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, este viernes 24 de noviembre. Para seguir informados, si nos ven este viernes, pues están, ya lo saben, los canales de Sin embargo al aire, este canal, Estudio B, y pues yo me despido con esta información. Le mando un saludo a mi compañera Ilse, a ustedes también por acompañarnos en esa transmisión. No se olviden de dejarnos sus likes, sus comentarios, que los leemos siempre con mucha atención. Nos vemos el próximo viernes en El Semanal.